Buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas y el análisis de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán conduciremos hoy miércoles por la noche totalmente en vivo. Carmina, un gusto en saludarla, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? Un día muy acalorado, le puedo decir. Estos cambios de temperatura sí están complicados. Mucha bruma y neblina, estaba cerrado el... Sí, pero hizo mucho calor. Sí. Bueno, eso fue el día. Para hoy en la noche tenemos dos temas. En el primero vamos a analizar un informe que ha presentado el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, denominado Actuando en el Presente, Pensando en el Futuro, el año de la resiliencia. Nos vamos a enfocar en la parte de la sostenibilidad. Así que ese será nuestro primer tema. Y en el segundo vamos a hablar sobre esta sentencia del Tribunal Décimo que condenó a 12 años de prisión a un hombre acusado de ser un supuesto, el término netcetero, y proferir intimidaciones en contra de un mandatario de la extinta Sisi. Ese será el segundo tema que abordaremos. Pero para el primero tenemos a una invitada a quien le damos la bienvenida. Se trata de la licenciada Anaité Guardado, representante de la Mesa de Sostenibilidad de CACIF. Licenciada Guardado, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Mariano. Muy buenas noches, Carmina, y muy buenas noches también a todos los televidentes. Gracias, bienvenida. Bueno, iniciemos con lo básico, esta mesa de sostenibilidad de CACIF, ¿de qué se trata? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo se enmarca dentro de todo este informe que han presentado hoy miércoles por la mañana? Pues la Mesa de Sostenibilidad de CACIF ya tiene alrededor de 3 años de estar funcionando en el seno de esta institución. Es una mesa que está conformada de forma interinstitucional por 7 cámaras que están aglutinadas dentro de CACIF, la Asociación de Generadores con Energía Renovable y 3 organizaciones aliadas también, como lo son Centrarse, Empresarios por la Educación y la Red de Pacto Global. Estas organizaciones han venido trabajando ya desde, como les mencionaba, 3 años atrás en presentar reportes anuales en los cuales el principal objetivo que tiene la presentación de estos reportes es dar a conocer cómo se ha ido avanzando por parte del sector privado en el cumplimiento y en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, una agenda global, la cual ha estado liderada por Naciones Unidas y que tiene como meta alcanzar 17 objetivos para el año 2030. Es lo que se conoce la Agenda de Desarrollo 2030. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Y nos podría contar un poco más sobre estos ejes que se estiman poder trabajar? Sí, claro que sí. Pues la mesa ya en este día presentó su tercera edición de reportería. En los 2 años anteriores se han ido presentando lo que las diferentes cámaras y organizaciones han ido avanzando en relación a los ODS que se han identificado como los prioritarios dentro de la mesa. El año pasado también se realizó un ejercicio de materialidad del sector privado para identificar cuáles eran los objetivos de desarrollo sostenible que se denominan para nosotros de control y cuáles eran de influencia. En ese sentido, la mesa ha ido avanzando y nos dimos cuenta el año pasado que la prioridad que tenía la emergencia sanitaria del COVID-19 había hecho que muchas de estas organizaciones giraran sus enfoques a atender esta emergencia sanitaria. Y en ese sentido, el informe para este año se presentó, como bien lo decía Mariano al inicio, con el enfoque del año de la resiliencia. Este año, entonces, nosotros lo que hicimos fue reportar 204 acciones que realizaron las organizaciones que les mencioné anteriormente, y de estas acciones que se reportaron, pues se estima que se alcanzó una inversión de $8.416.000 que beneficiaron a más de 4 millones de guatemaltecos y 4.460 empresas bajo 4 fases de intervención. Estas fases de intervención, digamos que son organizadas en el sentido de cómo llegó la pandemia hacia nosotros. La primera fase de intervención es la atención a la emergencia. Como ustedes recordarán, hace más o menos un año entramos en un periodo de crisis
en donde tuvimos que cerrar oficinas, se perdieron gran cantidad de empleos y entonces el sector privado tuvo que organizarse y enfocar sus acciones en atender la emergencia. Esa es una de las primeras fases de intervención. La segunda fase de intervención es la de la creación de los protocolos para la reapertura. La tercera se denomina reactivación económica y la cuarta, caminando hacia la nueva normalidad. Esas son las 4 fases que se reportaron para el día de hoy, Carmina. Licenciada Guardado, cuando uno escucha cómo las acciones y la estrategia global general de CACIF se está alineando con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2020, pues bueno, suena bonito, pero muchas veces la gente dice, pero ¿y eso en lo concreto qué significa? ¿Qué significa para mí cómo el sector privado organizado ya concreta sus acciones? Usted bien lo dijo, pues el año pasado por la emergencia sanitaria pues hubo que reenfocarse de manera muy rápida y atender ciertas cosas, pero no solo coméntenos lo que hicieron, sino a partir de ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? Bueno, excelente pregunta. La verdad es que, como les repito, el sector privado ya venía trabajando en estas acciones que tienen un gran enfoque en la sostenibilidad, tanto en la parte económica como en la parte social, así como en la parte ambiental. La creación de este reporte inicia precisamente con la motivación de dar a conocer cuáles han sido las acciones que el sector privado realiza y que este reporte también se utilice como insumo para el reporte nacional voluntario que hace el país a través de SG-Plan. ¿Cómo vemos nosotros el futuro? Pues lo vemos sostenible, lo vemos resiliente. El año pasado fue un año de una gran prueba para muchísimas empresas y sobre todo para los sectores organizados. Nos dimos cuenta que tenemos falencias muy fuertes en el área de salud, en la transformación de la educación para todo lo que significa la parte virtual, el acceso a la tecnología en el interior del país principalmente, toda la parte de tecnología, pero me refiero no solo a la tecnología de tener una computadora, un iPad o cualquier insumo que nos sirva para recibir clases, sino que también el acceso al Internet, el acceso a las telecomunicaciones, en fin, el país pues sí tiene retos bastante importantes en todos estos aspectos. El sector organizado, entonces, el sector privado organizado, entonces lo que está trabajando para este año es precisamente con una asesoría técnica que nos va a brindar ACTEM, que es la parte de OIT que atiende a los patronos. A través de esta asesoría técnica, nosotros vamos a ir avanzando en la construcción de indicadores generales para el sector y que nos permitan reportar de una manera más tangible para las audiencias en qué estamos trabajando y cómo nosotros aportamos de manera proactiva al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Gracias, licenciada. Con relación a todo este trabajo que ustedes están realizando, ¿cómo se podrían enfocar estos esfuerzos más hacia el interior de la República, de manera de ir frenando un poco la migración que se está dando desde nuestro país hasta el país del norte? Bueno, eso es algo verdaderamente principal para el sector privado organizado. Carmina, para nosotros una de las claves más importantes es la creación de empleos formales en el interior del país. Eso para nosotros es un tema que atender para que la gente pues goce de todos los beneficios que trae el empleo formal, el acceso al seguro social, por ejemplo, y que esto lo que haga es que el migrante o la persona que está considerando migrar pues tenga un trabajo con el cual pueda sostener económicamente a su familia o sostenerse a sí mismo y darle mejores oportunidades y mejor calidad de vida a sus hijos o a sus demás familiares. Entonces, eso es una de las prioridades que el sector privado tiene. Hay un ODS, que es el número 8, que habla del empleo y del crecimiento económico, y ese uno es, digamos, el principal para el cual el sector privado organizado aporta en la creación de estos empleos formales. Anaité Guardado, representante de la Mesa de Sostenibilidad de CACIF, nos acompaña esta noche.
En el informe que presentaron hoy en la mañana aparece un término que en los últimos años ha ido creciendo en su divulgación, pero que muchas veces no se entiende, y es este término de la resiliencia. Resiliencia, por favor. Y aparte de que cuesta entender esa capacidad de una persona, un sector, una economía, un país de ajustarse, adaptarse cuando suceden hechos como lo que fue la emergencia sanitaria, a veces nos quedamos anclados solo en esa parte. ¿Qué es lo que ustedes están pensando a partir de que sí mostramos que la economía nacional fue resiliente y pudo recuperarse? Los principales indicadores macroeconómicos así no demuestran, pero que todo eso caiga en esto último que usted mencionaba, la necesidad imperativa de generar empleos en el país. Sí, claro. Bueno, la resiliencia es un concepto que el año pasado se utilizó muchísimo, es nuestra capacidad de adaptarnos, nuestra capacidad de cambio, nuestra capacidad de salir de esos lugares del status quo, por ejemplo, ¿verdad? El año pasado nosotros nos dimos cuenta que en realidad el sector privado reaccionó de una manera muy rápida. Vemos también que hay grandes necesidades, Mariano, en el área de salud. Hubo una gran contribución también por parte de todas estas organizaciones en la construcción de los hospitales COVID, no solo en las donaciones del equipamiento médico, como de los insumos médicos, así como también de el material para la construcción, de la mano de obra. Incluso hubo una organización que donó el terreno para la construcción de uno de estos hospitales. Y entonces es muy interesante que nosotros veamos el tema del desarrollo de manera integral. Esto implica la parte social, que por supuesto tenemos que tener en la mira la parte educativa, pero también el cuidado de la salud de los habitantes del país. Esto nos va también a brindar frutos en el futuro, porque las personas y los profesionales que se incorporen a la vida económica y que formen parte de esta economía formal y en el futuro sean los empresarios y los emprendedores que saquen adelante al país, pues tienen que tener todas sus capacidades desarrolladas para que esto suceda. Entonces, el tema de resiliencia, de sostenibilidad, están verdaderamente anclados uno con el otro. No podemos verlos de manera diferente y la capacidad del guatemalteco de reinventarse ha sido verdaderamente sorprendente. Hay muchísimo compromiso también por sacar adelante al país y pues tener en la mira de una manera más integral el desarrollo no solo económico, sino ambiental y social también. Licenciada, esta nueva normalidad también abrió muchas oportunidades para muchos empresarios en Guatemala, sobre todo los microempresarios que empezaron con sus negocios, pues a ver cómo salían adelante. Y es curioso porque yo pude ver que ciertas cámaras de ustedes, miembros, ofrecían talleres, seminarios de cómo ir adaptando y todo esto, y no eran solamente para los socios, sino que se abrieron a cualquier persona que con acceso a tecnología pudiera hacerlo y pudiera implementarlo. Yo siento que eso es algo que es de resaltar también de las acciones que se tomaron positivas, porque no fue solamente al sector grande organizado, sino que trataron de abarcar a los pequeños que están saliendo adelante. Así es, Carmina, y más allá de eso también, bueno, en la parte de capacitación y desarrollo de capacidades que varias de las cámaras agremiadas a CACIF, como Cámara de Comercio, Cámara de Industria, Gexport, Cámara del Agro, lo realizaron, pero también hubo capacitaciones a salubristas, hubo también capacitaciones a trabajadores municipales y líderes comunitarios en el sentido de cómo atender esta emergencia. Entonces, también se abarcó muchísimo más allá, digamos, del emprendimiento y todas estas acciones que se podían llevar a cabo durante un año tan difícil. Y se crearon, muy importante, diferentes protocolos, incluso para la apertura de mercados municipales. Y también en la parte, yo quería mencionar algo muy importante. Todos los protocolos que se crearon, por ejemplo, por parte de Cámara del Agro, para los trabajadores y mantener toda la parte de los cultivos en funcionamiento, digamos, que todo este sector siguiera en funcionamiento,
es lo que dio como resultado que los guatemaltecos no tuviéramos ningún problema con el acceso a las verduras, a los vegetales, a nuestro café todos los días. Entonces, realmente fue un trabajo muy arduo y como usted bien lo menciona, Carmina, también las cámaras se abrieron a capacitaciones de emprendedurismo y de cómo manejarse, digamos, empresarialmente y con nuevos negocios durante el año 2020. Si uno repasa el informe que presentaron, licenciada Guardado, pues uno puede identificar una serie de acciones muy concretas que ustedes incluso las cuantificaron para tener una visión mucho más clara de qué fue lo que el sector empresarial organizado, sus distintas cámaras, gremios, los gremios dentro de las cámaras realmente hicieron como aporte voluntario adicional a probablemente su principal función, que era tratar, y lo lograron, mantener empleo, pagar sus impuestos, pagar las contribuciones al Seguro Social. Si lo vemos en su contexto, esta acción la podríamos considerar como algo aislado, único, que solo lo vamos a ver en 2020, o de las lecciones aprendidas consideran que sí deben de ampliar, y cuáles serían aquellos programas que podrían estar ampliando y que incluso pudieran convertirse o transformarse en permanentes. Un ejemplo, esto de que las actividades de formación y capacitación ya no sean exclusivas de sus asociados, sino realmente a cualquiera que desee participar. ¿Qué otras ideas podrían asentarse hacia futuro? Bueno, hay ideas muy importantes que se presentan en este reporte, Mariano, sobre todo en la etapa número 4, que se denomina Caminando hacia la nueva normalidad. En esta etapa, por ejemplo, Empresarios por la Educación creó la iniciativa Edúcame GT, que su principal objetivo es dotar de equipo tecnológico a estudiantes para que continúen su aprendizaje desde casa. Nos dimos cuenta el año pasado que podemos en gran medida trabajar desde nuestras casas, con todos los pros y los contras, claro, pero también hay muchísimos estudiantes que pudieran tomar clases desde sus casas también, y consideramos que este tipo de acciones pueden ser sostenibles de hoy hacia muchísimos años en el futuro, porque como les mencionaba, el acceso a la tecnología es una de las acciones que nosotros debemos seguir impulsando y trabajando en ellas. También tenemos el desarrollo de diferentes plataformas virtuales en la parte de docencia y programas académicos de diferentes organizaciones, tales como Centrarse o Agexport. Entonces, todo este fortalecimiento y este acceso que se va a abrir a las diferentes personas, y no solo necesariamente a los asociados de las instituciones y organizaciones, sino que también a aquellos que puedan estar interesados. Y también la experiencia de poder acercarnos a nivel internacional, porque estas plataformas lo que nos dan es el acceso incluso a públicos internacionales. Tanto es más fácil para las organizaciones traer a especialistas que tengan un perfil internacional sin tener que hacer viajes largos y probablemente costosos, y que nosotros en Guatemala tengamos acceso a ellos de una forma muchísimo más rápida, así como también de parte de nuestro país tener este perfil internacional. Licenciada, me llama muchísimo la atención que lo mencione, porque precisamente era de los puntos que yo cuestionaba hace un tiempo, porque anterior a la pandemia, todos sabían y habían personas que impulsaban precisamente la educación a través de la tecnología, específicamente era como un caballo de batallas, y ahora estas personas están horrorizadas y dicen que no, pero creo que fue un shock. O sea, fue terapia de shock lo que nos tocó a todos vivir. No estábamos, o sea, se hablaba de que en un futuro toda la educación va a ser por tecnología y hay que aprovechar estas plataformas. Y ahora han salido, curiosamente, a las personas que más lo promovían, sus detractores. Y me parece muy interesante que ustedes hagan énfasis en eso, porque no podemos cerrarnos hacia el futuro, la tecnología, la misma globalización. El mundo cada vez es más pequeño gracias a esta tecnología, y es de aprovechar estas mentes brillantes que están alrededor del mundo, pero ya de una manera, creo yo, más organizada. Y es bueno, me parece, de verdad que es más comentario que pregunta. Excelente que lo estén contemplando, porque como le digo, sí me sorprendió que de los principales impulsores se volvieron detractores de un día para otro.
Sí, claro, bueno, como todo en la vida, ¿verdad? Trae sus pros y sus contras y realmente, como usted bien lo menciona, ¿verdad, Carmina? Para todos fue un proceso de shock. Bueno, sin el proceso, fue una circunstancia de shock. Y luego, entonces, tuvimos que ir aprendiendo cómo adaptarnos a esta nueva realidad, que nos vemos y no nos podemos abrazar o no nos podemos dar la mano. Hay muchas personas que cuestionan, digamos, la educación a distancia a través de la tecnología, porque los niños, principalmente los niños pequeños, pues pierden la oportunidad de compartir, digamos, en el área social, ¿verdad? Y desarrollar estas capacidades sociales. Pero probablemente en el futuro vamos a tener oportunidad de tener eh, la opción de que sean híbridos, ¿verdad? O la opción de que haya quienes escojan la forma más conveniente de educarse. En el sector privado nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, lanzar estos webinars, pues la verdad que tienen un alcance muchísimo más grande que solo realizar eventos presenciales. Entonces, podría ser que en el futuro también se contemplara la opción de que los eventos y la educación sea pues de una forma híbrida, ¿verdad, Carmín? Hemos en los últimos minutos hecho énfasis en el tema educativo, lo cual creo que lo compartimos, la importancia y trascendencia, pero durante el programa usted ha hecho énfasis en 2 o 3 oportunidades en el tema de salud, la necesidad de que efectivamente recuperemos las capacidades sanitarias del país, tanto las públicas como las privadas, adaptarnos, mejorar las condiciones de salud, las condiciones sanitarias, en fin, una serie de cosas que la pandemia vino a terminar de desnudar, y a muchos lo sabían que estábamos en esa situación complicada. Y en ese ámbito, salud, sanidad, sanidad ambiental, ¿qué es lo que tienen programado o visto hacia futuro como aporte del sector privado organizado? Bueno, en este momento, Mariano, realmente los esfuerzos se concentraron principalmente en la parte de el apoyo al gobierno, en la construcción y el equipamiento de los denominados hospitales COVID, así como el hospital el Parque de la Industria, el de Quetzaltenango, el de Escuintla, Petén, Zacapa. Hubo muchas organizaciones, la industria eléctrica hizo una donación muy importante en este sentido, hubo empresas también a lo particular que realizaron importantes donaciones, hubo también donaciones de insumos médicos, mascarillas, parte de la donación también se fue para la instalación de 5 talleres de costura para privados de libertad, y se les dotó también de todo el material para que pudieran realizar 1 millón de mascarillas que posteriormente se donaran a la población. Entonces, por el momento yo pensaría, Mariano, que estamos concentrados tal vez en todavía atender esta parte que probablemente ya no le llamamos emergencia porque ya no estamos en el estado de shock y en el estado de crisis, pero que todavía necesita atención. Entonces, creo que en estos momentos en eso nos estamos concentrando todavía. Licenciada, dentro de estas oportunidades que se dieron para pues, negocios emergentes, fue un momento bastante oportunista, quiera que no, creo que ya se está normalizando para insumos médicos, precisamente. Muchas personas que ya importaban o nuevas personas empezaron a traer mascarillas y demás. Al principio, pues, había mucha demanda y poca oferta, luego se niveló y ahora vemos cómo el mercado ha funcionado sin ningún tipo de regulación y se consigue por todas partes. Pero independientemente de cosas como la mascarilla, que posiblemente se empiece a quedar de cierta manera, uno le empieza a encontrar los beneficios de usar mascarilla en ciertas circunstancias. Digamos, ¿qué tipo de negocios o empresas, emprendimientos se han dado también en el tema médico o que puede ampliarse Guatemala? Porque yo creo que tenemos mucho potencial en esa área. Sí, bueno, pues yo si mal no tengo memoria, en Agexport incluso hay una comisión que impulsa todo el tema del turismo médico. Guatemala cuenta con profesionales de altísimo nivel en toda el área médica, en todas sus especialidades y subespecialidades. Así que yo pensaría que nosotros tenemos unas grandes oportunidades, estamos ubicados geográficamente en lugares donde unen el sur con el norte.
Y probablemente lo que nos hace falta, Carmina, es tener un poquito más de chispa en desarrollar probablemente servicios muchísimo más especializados que pudieran atraer incluso a turistas médicos. Yo diría que también está pendiente de terminarse de atender el tema de la vacunación, entonces vamos por ese camino. No podría anticipar qué cosas vamos a ver en el futuro en el sector privado, pero seguramente vamos a atender alguna de esas áreas. Ahí seguramente parte de lo que habla Anaité Guardado pues se complementará con el trabajo que McKinsey y el Plan Santiago están desarrollando y tratando de concretizar, porque precisamente ese sector de salud, de bienestar, pues aparece como una oportunidad, y la necesidad del nearshoring, de todo, pues las cadenas de valor, estamos claros de que están muy afectadas, nos demostró la fragilidad, en fin, pero eso es otra discusión. Anaité Guardado, agradeciendo su participación, un último mensaje a la audiencia de Canal Antigua. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de dar a conocer este reporte. Va a estar en las redes sociales de CACIF colgado para su disposición, que lo puedan leer, que lo puedan revisar. Y pues la Mesa de Sostenibilidad del CACIF está altamente comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el cumplimiento de la Agenda 2030. Y este cumplimiento no se puede dar sin tener el apoyo de las empresas del país. El sector privado organizado es uno de los más claves para el desarrollo sostenible y resiliente que Guatemala necesita. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, buenas noches, un gusto, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Bien, Carmina, cerramos esta primera entrevista, vamos a hacer un corte y después entraremos a la segunda, como lo había anunciado. Vamos a analizar esta sentencia que dictó el Tribunal Décimo, que condenó a 12 años de prisión a un hombre acusado de ser un supuesto netcetero. Hay un especialista invitado, yo sí quiero que me explique al final cómo debemos entender el tema del netcetero o los net centers, pero en fin, será parte de esa segunda entrevista, así que los esperamos.